Hola, me han pedido que vuelva a la biblioteca para recomendar algunos libros de mi colección. En particular, esta vez, libros de liderazgo. Vamos pues a revolver y encontrar lo que creo pueden ser los libros para recomendar como lectura básica en el tema de liderazgo. Hay mucho para encontrar, hay mucho para leer y realmente es difícil seleccionar algo para recomendar. No tengo un orden y me ha costado mucho encontrar un orden para estos 5 libros, por lo que no hay un orden de preferencia, sino más bien distintos enfoques a este tema. Vamos pues a mis libros de liderazgo. Y el primero es un libro muy conocido, John C. Maxwell, líder de 360. Maxwell es realmente un prolífico autor en temas de liderazgo. Realmente me parece que es una persona digna de ser leída por su claridad, simpleza, es de lectura fácil, en general amena, y enfoca las cosas con un sentido muy práctico y pragmático del ejercicio del liderazgo. En este tema en particular yo prefiero recomendar este libro porque me parece que si hemos de seleccionar uno de la extensa bibliografía de Maxwell, este es el que permite dar una visión del liderazgo práctico en todos sentidos, pues enfoca el liderazgo en todas direcciones, como lo dice el título, tanto hacia arriba en la organización como hacia abajo, y me parece que es una muy buena lectura, fácil de aplicar y de seguir. Maxwell en este libro explora lo que llaman los 7 mitos, que son como 7 creencias que él define del liderazgo y que en la práctica son fáciles de vencer, empezando por la que líder se nace y que es un mito, puesto que líder se puede hacer. Sigue con lo que considera los 7 desafíos, las 7 áreas de trabajo para el liderar, y termina con lo que son, en su criterio, los 7 principios, las 7 guías básicas a respetar en el ejercicio del liderazgo. Como dije, un libro ameno, un libro que es indispensable para todo aquel que comienza en este arte de influenciar y de liderar en el contexto de las organizaciones. Y de igual forma creo que de Maxwell se pueden recomendar varios libros más. Para mí, uno que debiéramos tener cerca en la biblioteca es el de las 21 leyes del liderazgo, que es un libro que antecede al que estoy recomendando, pero que me parece es también digno de ser leído. El segundo autor es Ken Blanchard, un autor tradicional, un hombre que ha trabajado muchísimo en los temas de liderazgo y es el paradigma de lo que corresponde al liderazgo situacional, un hombre que vale la pena entender y sin duda no es posible gerenciar sin tener alguna referencia de su trabajo. En este caso de liderazgo yo prefiero recomendar el libro El corazón de un líder. Este libro es en realidad una segunda parte de un libro mucho más tradicional y conocido que es El liderazgo a alto nivel o Leading at Higher Level, que es un libro más de principios y de fundamentos del liderazgo. Esos fundamentos se vuelcan en principios y formas directas de trabajar en el libro El corazón de un líder, que es el que estoy recomendando. Básicamente el libro termina recomendando o listando 36 principios que todo líder debiera seguir, están definidos en forma bastante directa y descritos con comentarios bastante breves, a diferencia del tradicional formato de los libros de liderazgos americanos, con muchas historias contadas y a partir de esas historias llegar a conclusiones, que es, por ejemplo, el enfoque y el formato que tiene el libro de liderazgo a alto nivel. Este es un libro mucho más pragmático y mucho más parecido a un recetario de acciones y de principios a seguir para tener un liderazgo efectivo y poder influenciar en la toma de decisiones y en las acciones. Es una visión muy práctica y es un libro sin duda a recomendar. Seguimos con Joe Owen y cómo liderar. Joe Owen es un autor tremendamente pragmático. En su libro, breve por cierto, pero muy rápido de lectura, es un hombre que ha siempre hecho foco en el pragmatismo y en las reglas de cómo se deben hacer las cosas.
No hay grandes explicaciones, no hay grandes argumentos en cuanto a las herramientas y al porqué y a las referencias a otras medidas exitosas. Es un libro muy directo, casi un listado de acciones de liderazgo enfocado desde el punto de vista gerencial, basado también en los 3 ejes o las 3 dimensiones de la gerencia, algo de lo que ya hablaremos en otros videos porque vale la pena entender y captar como concepto. Vuelvo a decir, este es el libro que yo creo que todo buen gerente debiera leer el día antes de ser nombrado como gerente o el día que decide encarar esta profesión. Probablemente no sea un libro de lectura repetida o no sea el libro de referencia a futuro o a medida que se avanza en la carrera. Pero claramente, si un buen gerente quiere empezar por algún punto a hablar en forma pragmática de liderazgo, esta es la referencia y esta es la lectura que puedo recomendar. Joe Owen, Cómo liderar. Solo una pequeña mención, hay un libro posterior, bastante posterior, de Joe Owen que es Cómo ser un líder o Cómo ser líder. No es un libro de liderazgo, sino es un libro mucho más pragmático respecto a las distintas acciones de líder según sea el tipo de la organización en la cual le toca gerenciar. Organizaciones de bien público, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones públicas, mixtas, privadas, empresas familiares. Un libro también muy práctico, muy interesante, pero que no toca necesariamente los fundamentos del liderazgo como sí lo hace Cómo liderar. Seguimos con una mirada distinta y mucho más moderna. Simon Sinek y Los líderes comen al último. Un libro interesante, moderno, muy actual, que da una mirada distinta tomando a la neurociencia como base para entender la química de la satisfacción de las personas y a partir de allí dar una mirada a cómo generar con acciones prácticas y cómo influenciar a la gente a efectos de que se formen grupos de trabajo efectivos, grupos de trabajo comprometidos. Este libro está muy orientado y es muy interesante para la idea de formar ambientes de trabajo adecuados que inviten al compromiso y al desafío de dar un poco más. Es una visión muy interesante, creo que no es la primera lectura para alguien que se introduce en este tema, pero sin duda es una lectura para todo el que está trabajando con grupos hoy por hoy necesaria, porque vuelvo a decir, es una visión moderna y muy actual de los grupos y los motivos emocionales por los que los grupos se comprometen. Simon Sinek, Los líderes comen al último. Y finalmente, un libro algo disruptivo, pero que me pareció muy interesante de mencionar. Un libro que es producto de 2 investigadoras de la Harvard Business School y que luego de participar de un proyecto de Harvard que es CEO Genoma Project, cuyo objetivo era a través de un proceso largo de entrevistas, de consultas con distintos CEOs de distintos niveles y de distintas geografías, encontrar los factores comunes. De este estudio, Botelho y Powell, que son las 2 autoras del libro que estoy recomendando, el CEO Next Door, no he encontrado la versión en español de este libro, entiendo que la hay, por eso no la estoy recomendando porque no la he encontrado, pero este librito es un libro que muestra qué factores de comportamiento son comunes en los CEO exitosos. Y 2 cosas muy interesantes, por eso yo creo que es una mirada muy motivadora e inspiradora. Los CEO más exitosos no son necesariamente aquellos que han tenido la mayor formación técnica o formal, por lo que desafía a la apertura de mente de plantear que hay factores de comportamiento más allá de toda la técnica y la educación que sin duda ayuda y colabora al ejercicio de la gerencia. Hay comportamientos que son claves y que hay que potenciar.
muy nuevo, un libro interesante. Tampoco es una primera lectura para aquellos que recién se introducen a los temas de liderazgo, sino más bien una lectura para quienes queremos estar en la vanguardia de dónde está trabajando, hacia dónde va el tema de liderazgo en la profesión gerencial. Y bien, he aquí mis 5 libros de recomendación para lectura de liderazgo. Maxwell con el Líder 360, El corazón de un líder de Ken Blanchard, Simon Sinek con Los líderes comen al último, Cómo liderar de Joe Owen y El CEO de cerca a casa. Como siempre, valoramos enormemente tu apoyo y por eso, si este video te ha sido de utilidad, te pedimos darle like y suscribirte al canal. Seguimos en contacto.